Anteriormente este material con los compañeros que no pudieron estar el día de hoy. Pues buenas noches, estimada comunidad de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida al arranque del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Me presento con ustedes. Soy el asesor virtual o facilitador José Alfonso Ángeles Gutiérrez y voy a tener el gusto de estar con ustedes a lo largo de lo que serán estas 4 semanas, abordando, desarrollando todas las actividades que corresponden a este módulo 4. Agradezco la puntual asistencia de los compañeros que pudieron estar el día de hoy, al compañero Ángel Rocha, Esther Montoya, José Montserrat, María del Carmen, Norma Angélica, que recibí tu mensaje y sé que pues ahorita había varias dudas. Espero ahorita tratar de despejarlas y obviamente, perdón, que quede claro cualquiera de las dudas que haya respecto a las actividades de esta primera semana. Rocío Sánchez, bienvenida, Rosa María, Vero Murguía y Vicente Oropesa. En el transcurso de la sesión probablemente se van a estar integrando o se están integrando ahorita más compañeros. En ese sentido, al estar utilizando esta plataforma, les pediría siempre amablemente que cerraran su micrófono. Si hubiese alguna duda, me pueden compartir el chat y algún mensaje por el chat o en su defecto, en algún espacio que yo hago un pequeño, una pequeña pausa, ¿verdad? Pueden abrir quien así guste su micrófono para consultar alguna duda que vaya teniendo, ¿vale? Es importante también que sepan que el enlace que vamos a estar trabajando a lo largo del módulo va a ser el mismo con el que se conectaron el día de hoy. Así que este enlace no va a cambiar, va a estar dispuesto pues prácticamente el día que en este caso, a partir de la encuesta que les estará llegando el día de hoy a su correo o en un mensaje masivo que les voy a compartir el día de hoy, se sugieren los 2 días o las 2 propuestas para las sesiones síncronas, que en este caso la propuesta o las preguntas que se vienen plasmando ahí es que sean las sesiones en lunes o martes de 19:30 a 20:30 horas, ¿correcto? Entonces, estamos eligiendo estos 2 días en función de que también ustedes tienen una sesión con la tutora. Entonces, pues de nueva cuenta, bienvenidos a todos. Soy el facilitador José Alfonso Ángeles Gutiérrez y pues bueno, vamos a iniciar con lo que respecta a esta sesión. Ya traigo lista por aquí una presentación. Me dispongo a compartir pantalla. Reitero, al momento de que estoy haciendo la presentación, si algún compañero me solicita algún permiso para accesar a la sesión, obviamente interrumpo la presentación para darle el acceso y de la misma manera voy haciendo algunas pausas para ir aclarando algunas dudas. ¿Listo? Pues bueno, vamos a iniciar. Estamos en el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Reitero mi nombre, soy el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y pues voy a tener el gusto de estar con ustedes a lo largo de lo que serán estas 4 semanas, trabajando un módulo muy interesante que, como ustedes observarán, dentro de sus principales objetivos es generar en el estudiante el gusto, el hábito por la lectura. Las actividades que estaremos abordando a lo largo de estas 4 semanas van muy enfocados a analizar diferentes textos, a conocer los contextos históricos de los autores, el identificar a veces pues el por qué el autor escribió X o Y texto, y en ese sentido, pues obviamente el que ustedes al finalizar el módulo, pues se vuelvan, en la mayoría de los casos, pues ya unos lectores que al revisar alguna obra identifican elementos como eh, el, el autor,
la trama de la obra, el estilo de redacción, etcétera, etcétera. Pues vamos a comenzar. Bueno, el propósito de la sesión, bueno, primeramente este es nuestro encuadre, es nuestra primera sesión y es conocer el propósito del módulo, que ahorita a grandes rasgos lo acabo de comentar, la dinámica a seguir a lo largo de lo que serán estas 4 semanas. De la misma manera, las actividades a desarrollar como actividades integradoras, foro aprendiendo, actividades socioemocionales, actividades formativas y cuestionario mi bienestar. En este módulo se hizo una modificación en la semana 3, que digo, les anticipo que pues se trabaja una encuesta sobre el desempeño del asesor virtual y del tutor, que eso ya lo van a ver ustedes un poquito más adelante, cuando ya vayamos en esta semana, y en ese sentido, pues obviamente establecer, pues obviamente este cuestionario que tiene un valor. Entonces es muy importante que cada una de estas actividades ustedes las vayan contestando en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, están ya ustedes familiarizados en que estas actividades, hablo específicamente, perdón, de las actividades formativas. Usualmente estas actividades saben que no tienen, no tienen extensión, ¿verdad? Solamente podemos habilitar extensiones en las actividades integradoras. Vale, entonces, establecer los horarios de las sesiones síncronas, ya sea el comentario, la propuesta y la sugerencia es de que sean en este horario de 19:30 a 20:30 horas. Los días puede ser el lunes o puede ser el martes. En ese sentido, como primera recomendación, creo que esta sugerencia, ustedes lo saben que es una parte primordial al arranque de cada sesión, es explorar, revisar, analizar todos los diferentes contenidos, recursos con los que ustedes cuentan para elaborar las diferentes actividades. Si a partir de de estos recursos, por alguna circunstancia, hay alguna duda, pues un servidor puede compartir algún recurso adicional para, obviamente, aclarar o despejar alguna duda. Bien, el orden del día, bueno, va a ser la presentación de las actividades. Esta presentación de actividades ya la estamos realizando el día de hoy. Y en ese sentido, centrarnos en las actividades, tanto la actividad integradora número 1 como la actividad integradora número 2. Sabemos que esta semana tenemos actividades formativas, que es la 1 y la 2. Tienen lo que es la actividad socioemocional. Como ustedes saben, cada semana tendremos lo que es el foro aprendiendo. De antemano, sabemos que este foro no se evalúa, pero es importante participar. Fíjense que ahorita algo muy recurrente que se ha observado en función del seguimiento que hacen tanto tutor como supervisor es de que de manera particular en este módulo, la actividad integradora número 6, que seguramente ya al momento de que ustedes vayan revisando las actividades de las semanas posteriores, observarán que es un foro. Entonces, en sí tenemos 2 foros que van a tener un valor académico, que en este caso es la actividad integradora 6, y en la última semana el foro de integración, obviamente sumado al proyecto integrador. Entonces, es importante que tengamos esta dinámica de participación y en ese sentido, en el caso del foro aprendiendo, reitero, sabemos que no tiene un valor, sin en cambio es importante pues participar, ocupar este espacio para extender o externar, perdón, alguna duda, alguna experiencia que les haya dejado, en este caso, las actividades que van a desarrollar a lo largo de estas semanas. En el tema de la solicitud de extensiones, existe obviamente este apoyo para aquellas personas que lo requieran. En ese sentido, se puede solicitar extensión en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, de alguna actividad integradora que ustedes no hayan podido entregar
a tiempo y que en ese sentido tienen hasta, bueno, 72 horas para notificarme por algún mensaje dentro del mensajero de la plataforma, algún problema que hayan tenido con alguna actividad, turnando una copia al tutor para que sea de su conocimiento el motivo o los motivos que les implicó por alguna circunstancia no entregar la actividad en tiempo y forma, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, existe la solicitud de extensiones. Mi sugerencia es, si por alguna situación el tiempo ya les ganó, y en ese sentido ya te queda claro que a lo mejor muy difícilmente vas a poder terminar las actividades el fin de semana, que es cuando ya nos apremia el tiempo, en ese momento me puedes solicitar la extensión. Yo soy más de la sugerencia y siempre hago la invitación a mis alumnos que si me pueden pedir la extensión el sábado y el domingo, a sabiendas de que no van a poder concluir una actividad, me lo soliciten para que ustedes ya se enfoquen en trabajar estas actividades y ya prácticamente yo les esté notificando qué tiempo, o en este caso, disponen, que en este caso, pues son hasta, en este caso, 72 horas que ustedes puedan entregar esta actividad y en ese sentido que vayan concluyendo las actividades en tiempo y forma. ¿Correcto? Bueno, de las actividades integradoras, sí quisiera aquí puntualizar que para mí es de suma importancia en ese sentido como un requisito para las actividades integradoras que siempre integren una portada. Esta portada, pues usualmente a veces es parte de la presentación de ustedes con las actividades. Sé de antemano que a veces en la instrucción de las actividades integradoras no viene que coloquen una portada. En mi caso, yo les pediría de favor que colocaran una portada o un encabezado, de preferencia, igualmente, lo solicite o no solicite la actividad, las referencias bibliográficas. En ese sentido, siempre me comentan algunos alumnos si tiene que ser directamente de APA, ¿no? Yo hago esta situación extensiva, que quien se le facilite utilizar APA o simplemente el colocar la referencia bibliográfica, que de antemano sabemos que recurrimos a muchos de los recursos que tenemos de la plataforma, lo pueden hacer. De la misma manera, si tienen que consultar algún recurso de la red, también les agradecería que lo citaran, ¿no? Colocándome si es un blog, si es algún portal, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. El otro punto muy importante, chicos, así de cajón, ténganlo muy presente, la nomenclatura del archivo. En ese sentido, la nomenclatura del archivo le permite, o en este caso me incluyo, en el sentido de que esto permite el que al momento de estar haciendo la evaluación de las actividades no vaya a cometer algún error. En mi caso, que soy el asesor virtual o facilitador, a lo mejor a veces, pues, no identificar un trabajo, ¿no? Entonces, yo les hago la aclaración que en mi caso, yo evalúo las actividades de manera diaria. Esto quiere decir que si el día de hoy alguien ya publicó la actividad y ya tengo trabajos que se publicaron el día de hoy quedan calificados. Entonces, en ese sentido, eso me permite tanto identificar si ustedes tuvieron algún error, usualmente les informo que, por cierto, ya a un compañero le pasó. Un compañero hizo ya la actividad 1, estuvo bien, pero en la actividad integradora 2, supongo que hubo algún error y en el archivo me lo mandó sin contestar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues este compañero que se anticipó mucho al hacer la entrega de las actividades, yo le permito que pueda modificar el archivo generándole una extensión para que pueda cambiarlo. Entonces, en ese sentido, yo les aclaro que un servidor califica diariamente, ¿correcto? Entonces, esto también lo hago en esa parte porque pues sabemos que cada uno de ustedes tiene una dinámica de trabajo pues diferente. Hay compañeros que entregan sus actividades, prácticamente me ha tocado casos de alumnos
que los 3 primeros días de cada semana están, pues, prácticamente entregando sus actividades, y ya prácticamente, pues, concluyen la entrega de las actividades los 3 o los 4 primeros días de la semana, y ya prácticamente vuelvo a saber de ellos a la siguiente semana, y en ese sentido, pues también viene el caso de los compañeros que hacen sus entregas el fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, o hay compañeros que usualmente entregan las actividades el domingo, ¿no? Entonces, en ese sentido, trato de adecuarme para que al momento de calificar, si hay algún error, hay algún error, perdón, y ustedes, yo puedo darles la oportunidad de corregirlo, ustedes lo puedan hacer, ¿correcto? Entonces, en ese sentido es muy importante la nomenclatura del archivo, es importante el formato del archivo, si van a trabajar en Word o en este caso PowerPoint, les hago el comentario que en la actividad integradora 3 de la semana 2 se tiene que trabajar una presentación. En esa parte, obviamente, bueno, no, no tiene ahorita mucho caso abordar porque pues es una actividad que es de la próxima semana, pero es importante que ustedes respeten esta situación de los archivos, los formatos y que verifiquen que efectivamente el archivo se pueda visualizar, ¿correcto? Bueno, pues en general esto es lo que corresponde a nuestra orden del día. Principales recomendaciones, pues muy rápido, las sesiones síncronas se realizarán una por semana, bueno, en este caso no solamente la primera, sino todas las que llevemos en vivo se van a grabar para los compañeros que no puedan estar presentes. La liga se publica en el foro de novedades y en el foro Aprendiendo. En consenso, bueno, ya esto ya lo comenté, se va a generar un enlace para que ustedes puedan, una encuesta, perdón, para que ustedes puedan responderla y en ese sentido, obviamente determinar si están de acuerdo en que sea en lunes o martes y en ese sentido, bueno, la sugerencia del horario, a reserva de que a lo mejor el día de hoy alguien me quiera compartir que las quiere las sesiones o más temprano. Dudo mucho que alguien a lo mejor más tarde, el poder establecerla también en esta encuesta. Es importante organizar sus tiempos, por tal motivo les sugiero siempre cada semana descargar la guía, porque en esta guía les permite dosificar sus tiempos y saber qué actividades se van a trabajar en X o Y determinada semana. Las extensiones solo se pueden dar por causa de fuerza mayor, recordando que solo aplican para actividades integradoras, ¿correcto? Pues bueno, antes ya de entrar a la explicación de la primera actividad integradora, escuché por aquí el chat. Bueno, creo que es esta Andrea, que simplemente Julia Alcántara. Bueno, ok, ahorita a ver si ella nos despeja la duda que nos trató de comentar. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a las actividades integradoras, ¿correcto? Bueno, en ese sentido, ya por aquí están las recomendaciones, y aquí están las características de las actividades integradoras. Pues bueno, en ese sentido, cuando sean actividades elaboradas en algún archivo de procesador de texto, se debe de colocar pues los elementos que ya comenté, ¿no? La portada o encabezado, integrando nombre del alumno, perdón, nombre de la actividad. Yo les sugiero homologar y respetar el mismo tipo de letra. Como sé de antemano que varios de ustedes utilizan diferentes herramientas para poder hacer las actividades, hay compañeros que me han dicho, profe, pues yo solamente trabajo con mi celular, ¿no? Y entonces me dicen, pues el celular a veces por default me da la letra Arial. En ese sentido, yo les sugiero, ¿sí? Que sea Arial u homologar un mismo tipo de letra. Eso demerita mucho la presentación de un trabajo. Hay veces me ha tocado identificar trabajos donde utilizan 3 o hasta 4 tipos de letra y la verdad eso no se ve pues muy correcto al momento de presentar un trabajo. De la misma manera, utilizar letras minúsculas y letras mayúsculas según sea el caso, ¿verdad? También demerita un poco la presentación del trabajo si utilizamos únicamente puras letras mayúsculas, ¿no? Entonces, eso es importante. De antemano también el identificar, el utilizar
siempre, pues por default a veces utilizando Word, pues nos corrige la ortografía. Y en ese sentido, respetar la nomenclatura de cada archivo, que esto ya para ustedes es conocido, que es siempre el apellido paterno, guión bajo nombre, guión bajo el módulo 4, la semana 1, actividad integradora 1, o la actividad que según sea de la semana 2, 3 o 4. ¿Correcto? Entonces es muy importante la nomenclatura de los archivos. Rápidamente, los contenidos temáticos que estaremos viendo, pues esto lo pueden revisar en los primeros espacios de la plataforma. Pues es obviamente literatura, arte y expresión comunicativa, que corresponde a la unidad número 1. La unidad número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. La unidad número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, ¿correcto? Entonces, no desgloso los subtemas porque, reitero, ustedes tienen ahí el recurso, el cual lo pueden revisar, y pues no tiene mucho caso que ahorita pues los estemos comentando, ¿vale? Los aprendizajes esperados también ya ustedes los pueden identificar ahí, y obviamente ya al inicio de esta sesión yo los iba comentando, ¿no? Entonces, quisiera aquí nada más comentar el tercero, que es contrasta las visiones sobre el mundo mediante la analogía del contexto de la obra y del autor, además de la propia del estudiante como receptor, ¿correcto? Entonces, es algo que vamos a trabajar mucho en las diferentes actividades. Yo sintetizo todo lo que abordamos en este módulo en 3 conceptos fundamentales, ¿eh? Y ustedes me dirán si a lo largo del módulo se van a acordar de esta primera sesión. Identificar, tener muy presentes los conceptos de fondo y de forma, que ahorita voy a compartir el recurso de la propia plataforma para que ustedes puedan verlo, donde el concepto es muy sencillo. Ambos conceptos son muy sencillos. Y el tercero es experiencia estética, ¿correcto? Que en ese sentido es algo también fundamental que vamos a trabajar a lo largo del módulo. Entonces, en ese sentido, como que estos son los conceptos base de todas las actividades que vamos a realizar a lo largo del módulo. ¿Vale? Pues bueno, estos serían los aprendizajes esperados, y pues vamos a entrar de lleno a la actividad, pero aquí hago una breve pausa y comento si hasta aquí hay alguna duda. Está por aquí, dice Jack Gus. Hola, buenas noches. Mi nombre es, supongo que es Bernardo Jacobo Guzmán. Dice Celia Santander, perdón por la demora. Buenas noches, asesor, compañero. No te preocupes. Bienvenidos todos. Rápidamente, digo, no hago un pase de lista, pero pues obviamente aquí hago el comentario. Está por aquí ya Ángel Rocha, Andrea, Celia, Efren, Esther, Jack, Jacuz, José Montserrat, Lorena Hernández, María del Carmen, Memo, Norma Angélica, Olivia Cruz, Rocío Sánchez, Rosa María, Vero Murguía y Vicente Oropesa. Pues bienvenidos a todos. Hasta ahorita no hay dudas, dice Vicente. Perfecto. Creo que siempre en estas primeras sesiones, pues aparentemente yo también les hago el comentario. En la experiencia que he impartido este módulo, antes de entrar ya a la actividad integradora, yo considero que las actividades más pesadas son de la semana, son en este caso de la semana 2, que en ese sentido son como que las más complejas. Las demás siento que están sencillas, sin en cambio les cuesta mucho trabajo a los alumnos la actividad donde tienen que hacer la presentación. En sí, no están para saberlo, pero como un reto que nos han solicitado nuestras autoridades de prepa en línea CP es revisar en qué está fallando a lo mejor esta actividad, porque usualmente tienden a entregar o hacer poca entrega de actividades los alumnos en esa actividad. Entonces, en ciertas actividades de este módulo, y específicamente cuando trabajamos lo que es esta presentación, cuesta mucho trabajo. Escuché por ahí el chat, rápidamente voy a interrumpir aquí la presentación. Dice Ángel Rocha que todo bien, perfecto.
Bueno, entonces, pues vamos a entrar de lleno a la actividad, que en este caso es la actividad integradora número 1. Pues las instrucciones siempre es a veces lo más sencillo, ¿no? En este caso, pues bueno, nos dice que leamos con atención todas las instrucciones. Tenemos que hacer en el enlace que ya viene dispuesto en la plataforma para descargar el documento donde nos indica que vamos a responder, resolver lo que se indica en el archivo. Para ello, pues vamos a necesitar abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos Google. Y una vez que realices lo que se te indica, pues guarda el documento en tu equipo de la siguiente manera, con la nomenclatura que ya habíamos comentado: los apellidos, el nombre, el módulo, la semana y la actividad. Cargar el archivo en la plataforma, recuerda que debe de estar guardado en el formato doc o docs para que tu facilitador o asesor virtual pues, pueda verificarlo. Creo que hasta ahí la instrucción no tiene mayor grado de complejidad. Yo aquí ya tengo listo el archivo y en ese sentido, aquí viene, ¿verdad? Bueno, la actividad integradora 1 lleva como título, analizar textos literarios, ¿verdad? Bueno, esta actividad la considero que es una de las más sencillas, en el sentido de que, pues bueno, vamos a leer 3 textos, ¿sí? Uno de Sor Juana Inés de la Cruz, uno de Rubén Darío, y en ese sentido uno de Juan Ruiz de Alarcón, ¿vale? Entonces, en ese sentido dice que leamos los siguientes textos. Ahorita vamos a revisar que estén bien los recursos. Una compañera me decía que no estaba disponible el recurso. Si hay algún problema con el acceso al recurso, lo que yo puedo hacer es que en el foro de novedades o en el foro aprendiendo, puedo colocar los enlaces para que ustedes puedan ingresar a estos recursos directamente desde ahí. Fíjense que sí, efectivamente hay como que no sé si un pequeño error en el archivo desde que lo descargan para visualizarlo. Sin en cambio, ahorita vamos a hacer la prueba para ver si efectivamente se puede ingresar o no al recurso. Una compañera me hacía el comentario que no, creo que era la compañera Norma Angélica, que me decía que, bueno, no puede ingresar. Bueno, en ese sentido, bueno, vamos a leer un texto que en este caso lleva como título: Al que ingrato me deja busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz; El rey burgués, de Rubén Darío; y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Recuerda que puedes usar las técnicas de lectura rápida que ustedes ya en algún momento en algún módulo, ustedes ya pues han trabajado, ¿no? No recuerdo en qué módulo es, pero si no mal recuerdo, debe ser en el 2 o en el 3. Pero bueno, en ese sentido, aquí le sugiere que para acceder, bueno, aquí donde me quedé, recuerda que puedes usar las técnicas de lectura rápida que has trabajado desde el módulo 2. Efectivamente, el módulo 2. Para acceder a las lecturas, haz clic derecho en su nombre y selecciona la opción, pues, abrir hipervínculo, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a hacer y vamos a ver si efectivamente está disponible el recurso. Completa el siguiente cuadro comparativo con los elementos que logres identificar en cada una de las obras. Es posible que algunos de los elementos de análisis no se cumplan en todos los textos. Si es el caso, justifica tu respuesta. Aquí es muy importante, ¿no? Bueno, vamos a revisar cada una de las preguntas. Esto sería este cuadro, vamos a llamarlo un cuadro comparativo, donde vienen los 3 textos y donde nos dice, pues bueno, creo que la pregunta más simple, pues, es quién es el autor, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Pues iría aquí, y así sucesivamente ir completando, pues, cada una de las preguntas. Yo creo que esta es como que la pregunta más obvia: quiénes son los autores, y que en ese sentido, pues bueno, hay que irla aquí contestando. ¿A qué género literario pertenece? Muy bien. En lo referente al género literario, ¿sí? En la plataforma hay un recurso, y por eso de ahí yo les hacía el comentario que es de suma importancia
A ver si no me ha sacado la plataforma, creo que sí me sacó por inactividad. Es muy importante, chicos, que revisen ustedes los recursos, ¿vale? Yo sé que, pues usualmente a veces, no sé si ha sido mi caso o con otros facilitadores, pero si no damos lectura a los recursos, ¿sí? Si no damos recursos a lectura a los recursos, pues sí va a generar mucho complejo el poder hacer o responder correctamente la actividad. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Es importante revisar cada uno de los recursos. Aquí voy, por ejemplo, al de fondo y de forma, que es un documento en PDF y que sí quisiera que lo revisaran, porque si ustedes revisan estos conceptos, así son fundamentales y son básicos para entender y comprender la actividad. Bien simple y bien sencillo, ¿eh? Fíjense. Dice que el fondo de una obra literaria se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Los elementos que integran el fondo son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Reitero, esto es fondo, forma. Se refiere a la manera en la que está escrita la obra, así como su división o estructura. Las preguntas clave para determinar son cómo está escrito, en verso o prosa, y cómo se proyectan las ideas. Entonces, aquí yo les acabo de dar ya un tip, ¿verdad? Por así decirlo, de lo que nos va a preguntar la actividad, ¿vale? Aquí me regreso. Entonces, en ese sentido, el género literario lo podemos identificar en el estilo en el que está escrito la obra. Si puede ser en verso, puede ser en prosa, ¿vale? Entonces, es importante, reitero, que ustedes revisen los recursos para poder responder la pregunta. Ahora, muy bien, aquí viene algo muy importante. Es posible que algunos elementos de análisis no se cumplan. Esto quiere decir que no va a pasar nada si yo, por ejemplo, me pregunta cuál es la acción del rey burgués y tú vas a decir, el rey burgués no tiene acción, pues no se coloca nada. ¿Y aquí qué puedo colocar? No aplica. ¿Correcto? Bajo el criterio que tú vayas teniendo en función de lo que vas leyendo de la obra. Reitero. Entonces, en ese sentido, como aquí bien lo establece, en algunos casos, algunos elementos, yo les sugiero que no me los dejen en blanco, sino que simplemente no aplica o no se identifica. Si ustedes gustan colocar no aplica o no se identifica, es más que suficiente, ¿vale? Pero sí les sugiero que no me lo dejen en blanco. Entonces, vamos por las preguntas. ¿A qué género literario pertenece? ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Esto quiere decir, si logramos identificar, ¿no? A mí se me ocurre, digo, en el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, a lo mejor no se identifica un contexto histórico o cultural, pues entonces coloco esto aquí, ¿verdad? Que no se identifica. Pero a lo mejor en el del rey burgués sí se identifica un contexto sociocultural y a lo mejor puede ser aquí que es en el siglo XIX, punto. ¿Vale? Es un contexto cultural, bueno, la obra pues como que nos habla, ¿no? Del siglo XIX o del año 1920, o nos dice que, en fin, un elemento, un rasgo de tiempo, por así decirlo, que vamos a identificar, que se repite también en algunos elementos que vamos a encontrar acá. Bueno, ¿cuál es el contexto del autor? Aquí en el contexto del autor, mi sugerencia es, y usualmente a veces dentro de la plataforma no nos proporciona este recurso, para que yo conozca un contexto del autor, debo de saber sus datos biográficos.
Entonces, si yo quiero saber el contexto de que le tocó vivir a Sor Juana Inés de la Cruz, me tendría que ir a su biografía, en dónde nació, en qué año nació, qué época le tocó vivir. Eso es el contexto del autor. Entonces, siempre en mis diferentes grupos les publico en el espacio, en el foro de novedades, las biografías de los autores. Entonces, en ese sentido, cuenten con eso que el día de hoy, al finalizar la sesión, ustedes van a ver publicados en el foro de novedades los datos, bueno, unos enlaces que los va a llevar a la biografía del autor, ¿vale? Entonces, esto lo pueden ustedes contestar con ese elemento. ¿Cuál es la intención del autor? Esto es una pregunta muy personal. Ustedes al dar lectura a la obra van a determinar qué trata de decir el autor. Aquí no hay una respuesta totalmente única, ¿no? Que digan, pues Sor Juana Inés de la Cruz trata de decir, pues, la marginación que tenían las mujeres. Eso puede ser mi apreciación, pero a lo mejor no puede ser la apreciación para otro compañero. A lo mejor otro compañero dice, pues trata de decir el machismo que se vivía en esa época. Se vale, no hay mayor problema, ¿correcto? Bien, en este caso, la intención del autor, ¿cuál es el argumento? El argumento es básicamente, ¿cuál sería como que la trama principal de la obra? ¿Sí? Ahí lo podemos identificar, reitero, no podemos a lo mejor opinar acerca de una obra pues cuando no la hemos leído, y me queda claro que varios de ustedes no la han leído, y obviamente en ese sentido también quisiera que me comprendieran que pues yo muy fácilmente a lo mejor ahorita me puedo poner a contestar toda la tabla y creo que no tendría ningún sentido, chicos, porque al final de cuentas se busca a partir de este módulo que ustedes lean los textos, y a partir de leer estos textos, obviamente ustedes puedan contestar e identificar estos elementos. Argumento y tema siempre es una pregunta muy confusa. Argumento y tema puede ser el mismo, y hago la aclaración, puede ser el mismo, y en esa parte yo, siempre que evalúo esta actividad, digo, yo no elaboro la actividad como tal, sino en cambio considero e identificando luego por experiencia que he impartido este módulo, que algunos compañeros suelen tener duda o suelen tener confusión al momento al momento de estar trabajando estas actividades, ¿vale? Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la acción? Bueno, en la acción quisiera comentarles que la acción de una obra es el momento más emocionante que puede tener el texto. Esto yo siempre lo pongo de ejemplo como cuando vamos a ver una película al cine. La película, cuando yo la voy a ver, pues obviamente, a lo mejor hay películas que te tienen pues al borde, ¿no? De la butaca, porque todo es emoción, ¿no? Todo es a lo mejor mucha acción, pero usualmente la acción es como que la parte más importante que tiene la obra, ¿sí? Entonces, eso se refiere a la acción. ¿Cuál es el tiempo de la obra? El tiempo de la obra viene a ser si se identifica en qué año, en qué época se puede identificar que fue escrita la obra, que viene a ser algo muy similar, que creo que aquí, no me estoy confundiendo aquí, no. Aquí en este espacio sería determinar el tiempo de la obra, no, porque aquí lo estaba confundiendo con contexto del autor. No, el contexto del autor decía es el contexto que le tocó vivir al autor, pero la obra, ¿en qué tiempo se logra identificar? Si no se identifica un tiempo, pues colocamos no aplica o no se identifica. ¿Cuál es el espacio? En el espacio vamos a encontrar lo que es el lugar, ¿sí? Si fue en la Ciudad de México, si fue en la ciudad de Puebla, si fue en un pueblito, si fue en una localidad, si fue en una casa, etcétera, etcétera. Y por último,
en el caso de los personajes, ¿vale? Muy bien. Seguimos en bueno, en esta actividad y pasamos al punto número 3. Dice que con base en los elementos de la tabla, perdón, especifica cómo se relaciona el contexto del autor con su obra, con el mensaje que transmiten. Esto yo lo pongo siempre como ejemplo. Al yo saber la biografía del autor, yo puedo saber qué marcó su vida del autor o por qué escribió ciertas obras. Pongamos el ejemplo de Sor Juana. A Sor Juana le tocó vivir una época donde pues prevalecía la sumisión hacia las mujeres, hacia el tema religioso. Las mujeres estaban muy limitadas a no poder hacer muchas cosas en aquella época y en ese sentido, ella le tocó vivir ese contexto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas de sus obras, muchos de sus poemas buscan dignificar a la mujer dentro de la sociedad, bueno, dentro de la sociedad de aquella época, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, eso es algo ustedes que van a identificar tanto con los datos biográficos del autor, con sus diferentes obras que fueron escribiendo, ¿correcto? Bueno, en el punto número 4 redacta un comentario breve de 2 o 3 párrafos, no más de 15 de líneas, perdón, en el que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Aquí es muy simple y sencillo, siempre a veces hay la duda. Tienen que redactar un comentario breve en el que ustedes van a contrastar qué trataba de transmitir Rubén Darío, qué trataba de transmitir Sor Juana, qué trataba de transmitir Juan Ruiz de Alarcón con su obra de manera breve, ¿sí? De manera breve en este espacio. En el punto número 5, en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época que vives. Ustedes van a colocar aquí, van a hacer un análisis y decir, bueno, yo considero que en ese sentido, eh, uno de los textos, porque aquí es muy importante que ustedes elijan uno, ¿sí? Aquí siempre me preguntan, oiga, facilitador, ¿tienen que ser de los 3? No, tiene que ser de uno. Si tú eliges el de Sor Juana Inés de la Cruz, tienes que hacer ese contraste y decir, pues yo considero que mucho de lo que decía Sor Juana es aplicable a nuestros días, porque todavía hasta el día de hoy, las mujeres tienen que luchar mucho para ganarse espacios, todavía no se logra la equidad. En sí, ustedes lo saben, actualmente, pues el tema, ¿no? Un tema muy común ahorita en medios de comunicación es este problema de los feminicidios, ¿no? Como hasta el día de hoy dicen las personas o los diferentes grupos feministas que pues ser mujer ahora es un peligro. Entonces, ¿ustedes qué consideran de alguna de las obras que se puede comparar, ¿sí?, con nuestra época actual? Digo, puse el ejemplo de Sor Juana, puede ser Ruiz de Alarcón o puede ser Rubén Darío, ¿vale? Pues bueno, hasta ahí es lo que pues van a ir trabajando en esta primera actividad. Eh, Interrumpo aquí un poquito la presentación, bueno, dejo de compartir la pantalla para si hay alguna duda me la hagan saber. Voy a empezar a dar lectura. Dice Norma Angélica, sí, asesor, es que mi laptop es una MacBook y no abren los textos. Ok, Office 2000, sí, no hay problema. Supongo, Norma Angélica, que te refieres a que si puedes trabajar con ese Office y que yo pueda, sí, no te preocupes. Sí bueno, yo veo la manera o en el momento que tú cargues tu archivo en que yo lo pueda identificar. Digo, reitero, yo también, o el facilitador o a quien le toque evaluar, pues tenemos que ingeniarnos, de modo que no pueda revisar un trabajo porque no pueda abrir el archivo. Yo veo la manera de cómo hacerlo, Norma, no te preocupes.
Dice Celia Santander, en los puntos 3, 4 y 5 deben de ser de 10 a 12 líneas por autor. Es uno solo, Celia, ¿sí? Es uno solo nada más. Dice Jack Gus, en base a las líneas que solicitan, la cantidad es para cada texto o aplica para los tres. Es decir, si en 12 o más líneas se hablará de los tres textos, no, efectivamente, esas 10 o 12 líneas corresponde al análisis que tú hagas de los textos. No te está pidiendo que hagas 10 líneas para el texto de Rubén Darío, 10 líneas para el de Sor Juana o 10 líneas para el de Juan Ruiz de Alarcón, ¿correcto? Celia, ¿quedó claro? Dice Celia que sí. No sé, Luis, o en el caso de Jack, si quedó claro, Jack. Luis Pérez dice, buenas noches, asesor Alfonso y demás compañeros. No te preocupes, Luis. Estamos aquí para atenderlo y reitero que si te perdiste la primera parte o acabas de entrar, la sesión se está grabando y posteriormente es publicada en YouTube para que la puedas ir viendo o visualizando las veces que sea necesario. Aparte de estos comentarios, chicos, ¿alguna otra duda que ustedes vayan teniendo? Por favor, es el momento ahorita de aclarar y reitero, yo como material adicional, por la experiencia que me ha tenido ya impartir en varias ocasiones este módulo, en la plataforma a veces no nos da el recurso de las biografías, que las biografías son muy buenas porque nos permiten conocer el contexto que le tocó vivir al autor, ¿correcto? Entonces, al conocer el contexto que le tocó vivir al autor, eso nos permite pues obviamente responder de manera clara y precisa, pues algunos de los planteamientos o preguntas que nos hace la actividad. ¿Hasta aquí alguna duda? Con una persona o dos que me repliquen es más que suficiente, ¿vale? Si quieren hacerlo por el chat o alguien quiere abrir su micrófono, no hay problema. Dice Erika que no hay ningún problema, ¿vale? Pues entonces, si ahorita sobre la marcha van saliendo las dudas, con todo gusto me regreso, ¿eh? No hay mayor problema. Dice que todo bien, María del Carmen. Reitero, chicos, pues trato en la medida de lo posible, tratar de irlos orientando. Para mí, a lo mejor lo más simple y lo más sencillo, pues pudiera ya irles contestando cada uno de los puntos del cuadro comparativo, pero reitero, estamos haciendo la actividad en función de un texto que ustedes van a revisar apenas, o de los textos que van a revisar apenas. Por último, Rosa María dice que en el cuadro donde se pondrá autor, etcétera, se dio el ejemplo del primer cuadro, pero en el segundo y tercero, ¿qué se pondrá? A ver, me regreso a ese apartado y con gusto, digo, les voy a ir orientando con lo que respecta a esta duda que tiene la compañera, ¿vale? Aquí está. Creo que te refieres a estos puntos, ¿no? Bueno, contexto del autor, ya dijimos que esto lo vamos a sacar de sus datos biográficos. ¿Dónde le tocó vivir? ¿Qué época le tocó vivir? ¿Cuál es la intención del autor? Básicamente es qué nos trata de decir el autor con la obra, ¿sí? ¿Qué nos puede tratar de decir? A ver, porque sí, bueno, a lo mejor entiendo que la duda es como qué es la intención. Pues bueno, usualmente un texto nos puede llevar, o como intención, nos puede llevar al análisis, a la reflexión, nos lleva a un momento de melancolía, a un momento de tristeza, a un momento de emoción. Esa sería básicamente la intención. ¿Qué nos trata de decir el autor? ¿Qué te transmite el autor? En ese sentido, eso es lo que tú vas a plasmar aquí. No hay respuestas que sean, vamos a llamarle, únicas o universales. A mí se me ocurre, ¿no? Hablo de manera personal. A mí se me ocurre, ¿sí? Que en esta obra, ¿no? Al leerla, yo la intención que veo de Sor Juana Inés de la Cruz es, reitero, dignificar a la mujer de aquella época. Esa es mi respuesta, ¿no? Y así lo puedo colocar. Dignificar la vida de las mujeres en esa
época. Ahí está. Para mí eso es lo que me trató de decir Sor Juana Inés de la Cruz en su obra. Pero no necesariamente esa es la respuesta que yo espero que ustedes coloquen ahí. ¿Por qué situación? Porque a ustedes el texto les deja diferentes enseñanzas y en ese sentido, esa es la intención del autor. Aquí en estas dos, porque si se refieren a este punto, si el argumento y el tema, vamos a suponerlo, para mí, el argumento, ¿no? Básicamente del texto, puede ser que sea un drama, para mí considero que es una comedia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo lo puedo ir colocando, ¿sí? Y en ese sentido, si para mí el argumento es similar al tema, no hay mayor problema, ¿correcto? Entonces, reitero, este cuadro comparativo tiene la finalidad y la intención de hacer un primer ejercicio de análisis de los textos, ¿sí? Entonces, no se me preocupen en el sentido de decir, ay, pues es que aquí qué va, porque no están, si es una pregunta, y usualmente cuando alguien nos plantea una pregunta, pues quisiéramos ya tener o esperar la respuesta que yo quiero o escuchar o que me redacten, y no necesariamente, chicos. Entonces aquí no se me preocupen. Este es un primer ejercicio que ustedes están haciendo en ese sentido de identificar a partir de estos textos estos elementos que les están preguntando. Pero reitero que esto a ustedes les va a facilitar totalmente si revisas antes de hacer cualquier cosa, si antes revisas todo esto. Si tú revisas estos recursos, con mucha facilidad vas a poder contestar lo que te está solicitando la actividad. Entonces, es muy importante. Yo aquí ya les di el tip de prácticamente de fondo y forma. Se responden prácticamente por lo menos 3 preguntas que vienen de la actividad. Entonces, hago reiterativo y hago la invitación a que revisen los recursos, chicos, ¿sí? Porque, bueno, tampoco podemos a veces solicitar una pregunta o una duda que busque que pues me solucionen o me den respuesta totalmente a la actividad, chicos. De eso no se trata. Creo que lo importante es que ustedes lo vayan trabajando esto poco a poco. ¿Vale? Bueno, si va surgiendo alguna duda sobre la actividad 1, me la pueden dejar al final en la parte de preguntas y respuestas que ahorita vamos a hacer. Y vamos a entrar a la actividad integradora número 2. Por ahí alguien abrió su micrófono. Sí, profesor, buenas noches. Sí, Soy Ricardo adelante. Laco Guzmán. Referente a la actividad 1, las preguntas ya, por ejemplo, donde nos indica escribir de 10 a 12 líneas, ¿es referente a cada texto o es por los 3 textos, las 10 líneas? Es, O sea, me es refiero, por los, si es pide por los, hacer ajá, sí, adelante. adelante. Sí, Sí, que son 10 las 10 líneas por los 3 textos, o son 10 para cada uno. son de 10 a 12 líneas por los 3 textos, Jack, ¿correcto? Es Sí, por los gracias. 3, ¿sí? Entonces, Sí, reitero, de y acuerdo. hago la aclaración de esa duda para todos los demás compañeros. No es que hagan 10 o 12 líneas por cada texto. Es por los 3 textos que ustedes van a ir dando, obviamente, lo que les solicita la actividad, ¿vale? Perdón, por ahí se escuchaba un poquito medio mal el micrófono del compañero. Dice aquí Rosa María, ya nos replica por aquí, nos dice, yo me refiero a los cuadros que están abajo de Rubén Darío y de La Verdad Sospechosa. Ahorita los revisamos. Buenas noches, profesor, disculpe mi ignorancia, pero buscaré después en YouTube la sesión grabada. Es que yo estoy preocupada porque no conozco mucho de la tecnología y dice mi hija que no es igual a las pasadas sesiones. Bueno, no sé. Bueno, en ese sentido, Olivia, no hay ningún problema, ¿eh? El enlace yo lo puedo compartir. En ese sentido, no sé si te refieres a lo mejor al uso de esta plataforma de Meet, pero en ese sentido sí, no hay mayor problema. Y reitero, si te es posible, como ahorita lo hiciste muy bien el escribir la duda en el chat, no hay mayor problema, o si te es posible a veces, pues abrir tu micrófono, ¿vale?
Ok, sí, Olivia, no te preocupes. En ese sentido, reitero, puedes estar en la sesión, puedes estar y se está grabando y obviamente pues puedes visualizar la sesión posteriormente en YouTube porque se está grabando, ¿vale? Bueno, seguimos entonces con la actividad integradora número 2, ¿sí? Bueno, en la actividad integradora número 2, a ver, aquí ya me pasé. Actividad integradora número 2. Dice, lee con atención todas las instrucciones, haz clic en el enlace texto literarios, lenguaje y expresión humana para descargar el documento, resuelve lo que se te indica en el archivo. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos Google. Una vez que realices lo que se te indica, guarda tu documento en tu equipo de la siguiente manera, con la nomenclatura que ya saben, cargar el archivo y bueno, creo que esa es la instrucción. La instrucción es a veces siempre digo lo más sencillo. Aquí ya tenemos el archivo y que ahorita, bueno, no hice la prueba de revisar los documentos, pero ahorita lo vamos a revisar, ¿vale? Bueno, tenemos la actividad integradora número 2, que lleva como título Textos literarios, lenguaje y expresión humana. En ese sentido, nos dice que den lectura al cuento La canción del oro de Rubén Darío, que se encuentra en la página 23. Ahorita vamos a abrirlo. Y a partir de dar lectura a este apartado de esta página, nos va a decir, ¿qué aprendiste del texto? Aquí hay que justificar la respuesta. No nos pide una cantidad, no nos pide 10, 12 líneas, tu respuesta nada más. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Justifica tu respuesta. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Igualmente, hay que justificar la respuesta. No nos pide una extensión de 10, 12 líneas, simplemente hay que justificar nuestra respuesta. ¿Consideras que el lenguaje que usa el texto literario facilita o complica su comprensión? Si tu respuesta es sí, explica por qué. Si tu respuesta es no, también contesta por qué. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Si tu respuesta es que sí, coloca por qué y si es que no, de la misma situación. Bien, posteriormente nos dice que leamos con atención el texto El perro y el cocodrilo de de Félix María Samaniego. Luego realiza lo que se te pide. Aquí sí nos pide en el cuadro debajo, redacta con tus propias palabras entre 5 y 10 líneas la trama del texto, como si se la contaras a alguien. Aquí es muy simple y sencillo. Lo que yo comprendí de este texto, el escribir entre 5 y 10 líneas, como si lo estuviera yo contando, ¿no? Como si fuera un cuento. Lo empiezo a contar y lo voy redactando. Ahora redacta el texto retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo. O sea, aquí vamos a llamarlo, lo estoy haciendo de una manera como improvisada, por así decirlo. Y aquí le debo de dar la formalidad, pues en este caso, de un texto más formal, ¿correcto? Entonces, es la única diferencia. Aquí básicamente estoy haciendo una redacción improvisada, rápida, si ustedes quieren decirla, y aquí trabajo ya una redacción un poco más organizada con las palabras, con las acentuaciones, que permitan que se vea un texto literario, ¿verdad? Bueno, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Ya ahorita en la anterior actividad mencionábamos qué es uno y qué es otro. Ahí está el recurso. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario? Reitero, a esto se refiere. Yo creo que más de uno va a decir, pues el cotidiano. ¿Por qué el cotidiano? Pues porque el lenguaje cotidiano es el que yo uso cotidianamente para, como valga la redundancia, para hablar. Usualmente a veces cuando hablamos, pues habrá a veces personas que pues a veces por una cuestión a veces de uso de la palabra, pues utiliza un vocabulario muy adecuado, ¿no? Entonces a veces nuestro lenguaje a veces es un poco más cotidiano, ¿no? Y cuando hablamos pues en lenguaje cotidiano, pues bueno, usualmente se nos sale a veces términos como
es común, ¿no? El clásico ejemplo que siempre dan cualquier maestro de literatura que dice, el que dice, pues chale, o no manches, güey, ¿verdad? O sea, ese tipo de palabras no serían correctas dentro de un lenguaje, bueno, o están dentro de un lenguaje cotidiano, pero al momento de escribirlo no puedo utilizar ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, la actividad 2, como se darán cuenta, está relativamente ya más sencilla. Aquí igualmente voy a hacer el abrir el hipervínculo para ver si está disponible, que fue algo que también me comentaron los compañeros, que sí, estaba disponible el recurso. Efectivamente, aquí hay algún problema con la visualización del recurso. Si ustedes me permiten, yo voy a colocar los vínculos, ¿sí? Voy a colocar los vínculos y obviamente el revisar que estén disponibles, ¿correcto? Porque ya veo aquí, por ejemplo, que de una actividad, aquí está, el perro y el cocodrilo sí está, mira, ¿vale? Aquí está. Pero del anterior, sí no está. A ver, vamos a hacer otra vez nos dice que no se puede abrir. Entonces, de me encargo yo de publicárselos en el foro de novedades, ¿vale? Vamos a revisar los otros de la otra actividad, ¿no? Para ver si efectivamente están disponibles o no los recursos. A ver, aquí voy a cerrar. Sí, aquí se está cargando. Entonces, la fábula del perro y el cocodrilo, ya nos dimos cuenta, sí está disponible. Al que ingrato busco amante, aquí está el texto, ¿vale? Entonces sí está disponible, el recurso sí está disponible. Vamos a ver el otro. Vamos a ver el rey burgués, si está disponible el recurso. Vamos a hacer otra vez aquí el ejercicio para ver si está. También nos marca que tiene un error. Si gustan, reitero, se nos dice que hay un problema con el recurso, entonces la verdad sospechosa, aquí está, ese sí está. Entonces, de los recursos que ahorita observamos que no se pueden abrir, ahorita en el foro de novedades, publico el de El Rey Burgués y el de La Canción del Oro de Rubén Darío, ¿vale? Porque sí nos marca error. Ya verificamos que estos recursos sí no se pueden revisar. ¿Correcto? Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Dice Luis Pérez, las sesiones con asesores anteriores eran en YouTube y para algunos es nuevo este método, pero gracias por esta oportunidad de nuevo método de enseñanza. Ah, ok, sí te refieres a eso, Luis. Perfecto. Bueno, Luis, bueno, en mi caso, pues bueno, siempre he utilizado pues esta plataforma de Meet para hacer las clases. Entonces, pues básicamente a veces viene a ser un poco similar, un poco diferente, y creo que ahorita ustedes lo deben de saber que con esta situación que ha implicado la pandemia, muchos profesores, asesores, etcétera, etcétera, han recurrido pues al Meet o al Zoom, o hay también creo que asesores que utilizan el StreamYard, utilizan el OBS, ¿no? Para hacer, la única diferencia que hay es de que en el YouTube, obviamente, pues el enlace se lleva prácticamente directamente en vivo. Yo a lo mejor por experiencia a veces he tenido el problema que en el caso de llevar a veces las sesiones totalmente directamente en vivo, a veces he tenido el problema que por alguna situación se pasma a veces un poquito el YouTube, se alenta, y en ese sentido a veces es el problema que a veces yo llegué a experimentar. Reitero, no con esto quiere decir que ocurra recurrentemente, pero yo he observado eso y en ese sentido ya desde hace algún tiempo
opté por utilizar mejor el Meet. Y sumado a eso, porque pues obviamente ahorita es lo que pues más se está utilizando. Digo, yo al menos en mis clases, yo les comentaba que llevo ya algunos años como profesor en bachillerato tecnológico y pues las mayorías de las clases las llevo a cabo utilizando esta plataforma. Entonces, la única diferencia es obviamente que esta sesión, el enlace bueno, se termina de grabar, el enlace lo comparto en YouTube y queda la sesión grabada, ¿vale? Pues bueno, creo que a eso se refería la compañera que nos comentó. Luego Luis Pérez dice, las sesiones con las horas anteriores eran en YouTube y para algunos es nuevo este método. Era, bueno, ok. Lorena Hernández, buenas noches, asesor. Yo los textos los busqué en internet, ¿están bien? Sí. Bueno, si tú los encuentras por tu cuenta, los puedes hacer. Yo, sin en cambio, los voy a publicar. Dice Luis Pérez que copiando y pegando en el navegador, y si me lo proporciona los textos, sí, Luis, sí, los voy a publicar. Vicente Oropesa, se me pasó de la actividad uno donde la pregunta habla de los espacios de las obras. ¿A qué se refiere? El espacio de la obra se refiere a la época, no a la época, al lugar, perdón. El espacio se refiere al lugar que la obra te puede marcar, reitero, puede ser alguna ciudad, puede ser algún barrio, puede ser algún poblado, etcétera, etcétera. A eso se refiere, Vicente. Norma Angélica dice, yo el vínculo de al que ingrato me deja, busco amante de Sor Juana Inés, lo abre como Wikisource, ¿está bien? Sí, no hay problema, Norma Angélica. Vicente, igualmente, sí, bueno, creo que queda clara o queda despejada ahí la duda. Y pues bueno, chicos, si alguien más quisiera comentar algo, reitero, pues en ese sentido, si a lo mejor les cayó un poquito de novedad el estar utilizando pues esta plataforma, pues yo espero que no les genere a lo mejor algunos inconvenientes. Yo reitero y pues explico que usualmente es pues a lo mejor la mecánica que utilizo para utilizar, valga la redundancia, las sesiones o las clases, y en ese sentido, pues, bien me comentaba ahorita una compañera, es algo a lo mejor nuevo. Escuchaba a la compañera que a lo mejor es algo que en el caso de su hija, según entendía, probablemente ella lo esté usando. Sí, efectivamente, esta plataforma es la que se está utilizando básicamente pues en los diferentes niveles, ¿no? En primaria, secundaria, en preparatoria, para impartir las clases, porque bueno, recordemos que ahorita por esta situación de la pandemia, pues no se están llevando las clases de manera presencial en las escuelas, entonces usualmente se utiliza este tipo de plataformas, ¿correcto? Pues chicos, si no hay ninguna otra duda, estoy ahorita ya por, pues obviamente publicarles, ahorita finalizando la sesión, publicarles lo que les acabo de comentar en el foro de novedades y en el foro aprendiendo. Voy a colocar las biografías y voy a colocar los vínculos que no logramos abrir el día de hoy. Norma Angélica, ¿ya te quedó un poco más claro las dudas que tenías? Espero que sí. Y si no, pues obviamente estoy ahí al pendiente de tus mensajes. Pues chicos, agradezco la asistencia, la puntual asistencia de los compañeros. Dice Olivia, acerca de las actividades no tengo dudas, profesor. Gracias, Olivia. En ese sentido, de haber alguna duda, recuerden, ya les di los espacios de comunicación por los cuales ustedes pueden contactarme. El mensajero de la plataforma, el correo electrónico, di mi número de celular. Ahí quien guste puede hacerme una llamada, puede mandarme un WhatsApp y les puedo atender pues de manera inmediata, ¿correcto? Reviso la plataforma todos los días, evalúo todos los días y en ese sentido, si hay alguna situación que se pueda corregir, pues con todo gusto lo vamos haciendo. Pues agradezco la puntual asistencia, reitero que estará llegándoles a su correo entre el día de hoy y mañana la encuesta para las sesiones, que las propuestas son el lunes o el martes en este horario de 19:30 a 20:30 horas, que ya bueno, el día de hoy nos pasamos un poquito, pero en ese sentido, esa será la sugerencia. El enlace por el cual se van a conectar a la sesión, no va a cambiar, el que les acabo, por el cual ingresaron el día de hoy,
es el mismo que vamos a estar utilizando, ese no cambia. Las sesiones vamos a utilizar Meet y en ese sentido todas las sesiones se graban y posteriormente esta sesión, quien guste revisarla, va a estar disponible en el canal de YouTube y obviamente ahí pueden ustedes revisar la sesión del día de hoy. Pues agradezco la asistencia de todos, que tengan ustedes un excelente inicio de módulo. Buenas noches a todos y reciban pues un cordial saludo del facilitador José Alfonso Ángeles Gutiérrez. Muchas gracias a todos y pues vamos terminando la grabación de la sesión.